Salmos capítulo 27, versículo 10. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 27, 10. Dice así su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es palabra de Dios, puede tomar su ubicación. Y es uno de los pasajes que leemos y hemos visto o hemos escuchado mucho tiempo en nuestra vida. Lo hemos escuchado en las escuelitas, lo hemos escuchado en varias predicaciones en este lugar. Pero cada palabra, dice la Biblia, que la palabra no es como la moda. Usted se puede comprar un vestido, un pantalón hoy, pero ya eso que usted se compra pasa de moda, porque el año que viene la moda cambia, porque es cambiante. Pero la palabra de Dios no es cambiante. La palabra de Dios permanece y es verdadera, es real. La misma palabra que Dios habló tiempo atrás sigue afectando a la vida del creyente hasta el día de hoy y sigue penetrando como el primer día que le conocimos, porque la palabra de Dios es real, porque Dios no cambia. Y bien decía aquí esta palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hoy quiero hablarte del rechazo. El rechazo es todo lo que nosotros recibimos. Mire, el rechazo hasta incluso se recibe desde que está en el vientre de su madre. ¿Cuántas personas, cuántas madres? Porque hermanos, ser madre no significa dar a luz. Nosotros somos quizás quienes engendramos a los hijos, pero hay muchas madres que no son madres, que abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque desde el vientre ya los rechazan. Porque quizás lo tuvieron en una situación de maldad, en una situación conflictiva. Quizás el padre lo dejó y no están dispuestos a seguir con sus hijos sin ellos. Entonces, desde el vientre, ya una madre sin querer rechaza a su hijo. Y ese hijo es rechazado ya desde el vientre de su madre. Rechazo, iglesia. Usted me puede venir aquí a llorar que me rechaza mi marido y que me rechaza mi esposa, que mis hijos no me quieren. ¿Sabe quién fue rechazado? Fue Jesús. Jesús no solo fue rechazado, fue menospreciado por los hombres. Lo dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: menospreciado y rechazado, despreciado por los hombres. Así fue, tal la manera. Si no, hermano, mire y lea la Biblia. Aquí como Jesús vino a la tierra a cumplir su llamado y su propósito. Él dedicó toda su vida a 12 apóstoles. Él entregó su corazón, Él entregó su vida a ellos, enseñándoles de la palabra, para dejarles una huella, para que continúen el Evangelio de Dios. Pero uno le negó 3 veces y el otro lo cambió por monedas de oro. Lo traicionó. Jesús fue rechazado por uno, fue negado por otro. Eso se le llama rechazo. Hermanos, dígame, cuando Jesús muere, que todos sabemos la historia, Él fue resucitado el tercer día. Pero ¿quiénes de todos los que estaban ahí en vida, que decían: Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, aquí estoy, haz un milagro conmigo, te serviré hasta el día que me muera? ¿Quiénes de todos los que decían ser leales a Dios fue a reclamar el cuerpo? Ninguno fue. Y medito en esta palabra: Jesucristo, más allá de eso, porque Él no solamente recibió rechazo cuando fue crucificado en la cruz, Él recibió rechazo de personas allegadas a Él. Hermano, Jesús no era un robot. Él era de carne y hueso, Él tenía sentimientos. Si no, mire la palabra. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? Fue la única vez que vimos a Jesús llorar por un varón. Porque Jesús también tenía sentimientos. Jesús, hermano, le daban látigo, no significa que no le dolía el cuerpo, no significa que Él no era consciente de los dolores que estaba padeciendo en su vida en ese momento. Pero Jesús en ese tiempo y en ese instante y en ese momento padeció esos dolores por amor a nosotros. Y esta palabra, David decía, él entendió algo que todos aquí no entendemos.
Muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me dejó mi madre? ¿Por qué me dejó mi padre? ¿Por qué me dejó mi esposo? ¿Por qué me dejaron mis hijos? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué? David no dijo por qué. ¿Por qué mis padres me dejaron? Él dijo para qué. Porque en esta palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Él entendió, hermano, él entendió lo que muchos aquí y muchos en el mundo no entienden. Hermanos, la solución, por eso yo siempre medito y digo esto. Cuando usted pone su confianza en el hombre, hablando en general, hombre, mujer, en un padre, una madre, un esposo, una esposa, hijos, en lo que usted quiera, la persona que quiere poner su confianza, cuando esa persona se vaya de su lado, cuando esa persona lo defraude, lo traicione, porque hermanos, somos así en nuestra tendencia humana. Usted se va a deprimir, va a entrar en depresión, usted va a hacer cosas, porque el rechazo nos lleva y nos induce a hacer cosas hasta perder nuestra identidad. Si no, miren jóvenes en el mundo, por causa de los rechazos, están involucrados a hacer cosas por un me gusta, por un like, por la aprobación de la sociedad, por la aprobación de los amigos, por la aprobación de las personas y por ser aprobados en un ambiente, en una sociedad. Son inducidos a hacer cosas que no forman parte de su identidad. Mujeres que por ver la aprobación de su amado hacen cosas que no están en su identidad. Hombres por ver la aprobación de esa mujer se meten en cosas que no tienen que hacer y que no forman parte de su identidad, pero el rechazo que los recibieron los indujo a esas cosas. Hacer cosas que no están permitidas en nosotros o cosas que no están en nuestra identidad, en la identidad que Dios nos dio. Meditaba en esta palabra, el rechazo. Quizás tú te sientes rechazado, quizás te sientes rechazada, quizás yo no sé cuál es tu situación hoy. Pero quiero decirte que así con todo, dice la palabra, David dijo, aunque me deje mi padre, aunque me deje mi madre, yo sé y tengo a alguien que me va a recoger desde lo más profundo del océano, desde lo más profundo de ese pozo cenagoso, que aunque yo me sienta perdida, aunque yo me sienta perdido, aunque me sienta confundida, aunque me sienta confundido, yo tengo a alguien que va a venir a buscarme, tengo a alguien que se ocupa de mí, tengo a alguien que se preocupa de mí, tengo a alguien que murió en la cruz del Calvario por mí, por amor a cada uno de nosotros. Pero el diablo, hermano, te quiere robar una verdad que Dios te la dio desde el principio. Mire, ¿saben que a veces pensamos, Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre? Eso no significa, porque muchos deben pensar, bueno, desde que fue formado el feto, cuando ya se confirmó, a partir de ahí Dios nos conoció, a partir de ahí Dios nos eligió. No, Dios te conoce mucho más antes. Antes, desde la fundación del mundo, tú eres una planificación de Dios. Tú no eres un accidente que por suerte, hermano, se lo dice una persona que no habla y no cree en la suerte. Porque, hermano, yo sé que todos los que estamos aquí en este lugar han salido de tantas cosas gracias a Dios y no gracias a la suerte. ¿Qué puedo decir yo, iglesia? No fue una suerte que mi madre no me mató desde el vientre cuando me quiso ocultar, porque el embarazo, siendo ella joven, 15 años, estando embarazada, sin la aprobación de esa religión en el tiempo que estaba viviendo en ese tiempo, o de la sociedad, siendo una joven de 15 años, de casualidad yo me salvé, porque yo tendría que haberme muerto en un aborto que mi madre tenía pensado para mí. ¿O qué? Fue suerte cuando mi padre a los 2 años de edad me puso un arma en la cabeza intentando matarme y luego terminar con su vida. Fue suerte que nos salvamos. Fue suerte que Dios, que pasaron esas cosas en nuestra vida. Fue suerte cuando entré en un hospital con neumonía. De suerte me salvé. No fue suerte, fue Dios. Amén. Dios me libró de todo y de muchas cosas más, como sé que Dios te libró a ti. Amén. No fue la suerte, como el diablo te quiere hacer creer. No fue un accidente o no fue casualidad. Fue Dios que desde todas esas situaciones adversas que hemos pasado nos libró de la muerte, porque hubo una planificación para nosotros.
Porque Dios dice en su palabra, yo te elegí desde el vientre de tu madre. Y como yo te llamé, yo te sellé con mi Espíritu Santo. Entonces tú eres un elegido de Dios. Entonces tú eres mi propósito. Así pases por luchas, así pases por el desierto. No vas a estar sola, no vas a estar solo, porque tienes a alguien que te defiende. Tienes a alguien que aboga por ti. Tienes a alguien que cuida de ti. Que aunque tú digas que esta prueba te va a matar, lo que realmente va a producir la prueba es producir más carácter, es producir más autoridad, es producir más maduración espiritual. Porque hermanos, a veces la prueba que nosotros estamos viviendo pareciera que nos está matando. Pero Dios dice, recuerda que te elegí desde el vientre de tu madre. Si yo te elegí, yo soy responsable de ti. A veces creemos que Dios nos soltó. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por problemas? Porque usted se ha preguntado alguna vez por qué. ¿Por qué, Señor? Si yo vengo a la iglesia, yo oro, si yo estoy sirviéndote, ¿por qué? ¿Sabe que hoy y todos estos días siempre hablando, usted tiene que entender esto? Hay muchas cosas y muchos por qué suceden en nuestra vida, no solo por causa de que el diablo estuvo ahí, que puede ser porque el diablo no es santito de nada. Muchas cosas Dios los permite para que tú te formes y te capacites espiritualmente. Pero hay otras cosas, hay otros porque suceden en nuestra vida por nuestras consecuencias. A veces son nuestras malas decisiones que nos encontramos envueltos, involucrados en problemas y en situaciones que no debemos pasar. Y ese por qué no es gracias al diablo, ese por qué no es gracias a Dios, ese por qué es gracias a mí. Es gracias a mi mala decisión. Es gracias a que no pensé, que no acudí a Dios para resolver esta situación adversa. Esos por qué y esas situaciones, pero no se me aplica. Hay muchas consecuencias que vienen por nuestros malos actos y muchos aquí vienen a Cristo, pero aún así tienen que seguir padeciendo las consecuencias que tuvieron en el mundo. Pero quiero decirte que así con todo Dios te recibe, que así con todo Dios te va a dar la fuerza para que tú superes tus problemas paso a paso, porque dice la palabra, yo tengo a alguien que me recoge. Hay aquí a gente que quizás se siente mal por los problemas que están viviendo, porque se sienten desamparados, se siente que Dios los abandonó, se siente que Dios los dejó huérfanos, pero dice la palabra en San Juan, que Dios no nos ha dejado desamparados, que Dios no nos dejó huérfanos, que tenemos un Padre que está con nosotros. El rechazo, ¿alguien sabe lo que es el rechazo? El rechazo es esa emoción, ese sentimiento que uno tiene de que está haciendo lo mejor posible en su vida para corregir un error, está haciendo lo mejor de sus sacrificios para agradar, pero para la persona que te ve, lo que tú haces y el esfuerzo que tú haces, para esa persona no vale nada. No vale nada el esfuerzo que tú hagas por salvar el matrimonio. Para esa persona no lo vale. No vale nada el esfuerzo que tú haces para mantener unida a tus hijos y mantener unida a tu familia. Para esa persona que rechaza, no vale. Quizás lo que tú haces, el esfuerzo para rescatar tu vida, para rescatar tu familia, para otros no vale nada. Eso significa rechazo. Rechazo. Por eso meditaba en esta palabra, que a pesar de que nos encontremos con personas, hermanos, yo me he encontrado con personas que quizás no digo, hermanos, que nos tienen que dar un reconocimiento, una medalla al gran siervo de Dios, a la gran sierva de Dios, pero Dios habla de la honra. Y Dios dice que Dios ama a quienes honran a sus siervos, a sus líderes, a quienes Dios pone como cabeza. Y yo medito en esta palabra porque muchos no comprenden este versículo y es una realidad. ¿Sabe que el rechazo, y yo como le dije recién, no significa que te tienen que dar una medalla de oro por ser un hijo de Dios, pero yo sé que es sentir rechazo, que el esfuerzo que tú haces, que por dejar a tus hijos, a tu familia, para servir a Dios, para otra persona no vale nada. Pero yo aprendí algo, porque si algo nos deja, un aprendizaje nos deja el rechazo, es que nosotros
venimos a agradar a Dios. Es que nosotros vivimos para Dios. Que si a ti te rechazan, lo rechazan a Dios. Que tú tienes que seguir para adelante a pesar de los rechazos, a pesar de las críticas. Hermano, nosotros somos una iglesia viva, una iglesia que Dios escogió, una persona que está convertida a Dios, que tiene una conversión en Dios, no se involucra en esas cosas que quizás lo contaminan, porque hermano, a veces a ti te afecta que te critiquen, a ti te afecta que te rechacen, a ti te afecta, estás pendiente a ver qué dicen de ti, estás pendiente a ver qué dijo fulano de mí, a ver qué dijo fulana de mí, estás pendiente todo el tiempo, mirando la aprobación de las personas, pero Dios dice, yo te amo y yo no te voy a desamparar, aunque a ti te dejen, porque hermanos, ha pasado que quizás no hemos tenido, gente que no ha tenido una buena infancia, porque tuvieron padres que no podían, padres ausentes, que desde la niñez sentían el rechazo. O quizás te sientes te sientes rechazada porque el compañero, la compañera que tú tienes, que no tiene tu mismo espíritu, que hoy en día estás lidiando con un yugo desigual, a ti te rechaza. Yo quiero decirte que tú tienes que poner tu confianza en Dios. Amén. Si tú tienes y pones tu confianza en Dios, tú podrás sentir rechazo del que está a tu lado. Tú podrás sentir el rechazo del que quizás tú amas. Pero yo quiero decirte que tú no te vas a deprimir, porque tienes a alguien que te dice, tú eres valioso y tú eres valiosa para mí. Tienes a alguien que dice, yo te escogí entre mucha gente para que tú me sirvieras a mí. Tienes a alguien que dice, yo te elegí desde el vientre de tu madre, aunque quizás no tenía que estar aquí en la tierra, porque quizás tenías que haber muerto en un aborto, o porque quizás tenías que haber muerto en un accidente, en un hospital, a través de una enfermedad. Dios te dice, estás viva por mí, porque yo te amo y yo te elegí. Y dice su palabra que Dios se va a encargar de que cumplas tu propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vas a cumplir el propósito de Dios. Yo sé que muchas veces te sientes como el pueblo de Israel, perdido. Señor, me voy a morir en este desierto, ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar las críticas? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar los rechazos? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar el desamor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Dios te dice, tú no estás sola, tú no estás solo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Y vamos a encontrarnos con gente así, pero también vamos a encontrarnos con gente que también te ama, con gente que también se interesa, con gente que también le importa cómo tú estás. Por eso me dicto en esta preciosa palabra David. Decía, aunque a mí me dejen, yo sé y tengo a alguien y hermano, tú tienes que entender esto. Tú puedes decir, bueno, este no me ama, esta no me ama, pero a mí no me importa, porque ya tengo a alguien que me ama. Ya tengo a alguien que cuida de mí a pesar de que el que está a mi lado no me cuide. Yo tengo a alguien que vela por mí a pesar de que quizás el otro o la otra no se preocupe por mí, a pesar de que la familia, hermano, lo que más duele, el peor dolor que podemos recibir, yo lo entiendo y yo lo sé, está en la familia. Porque no es lo mismo que te rechace un vecino que te rechace un familiar. No es lo mismo. Sé que se sufre más, el dolor es más grande. Y a veces el enemigo nos roba esta verdad. Porque el rechazo nos hace olvidar de la verdad que Dios nos dice. ¿Cuál es la verdad que Dios nos dice? Es que Él nos ama y quiere que nosotros seamos felices. Pero el rechazo que nosotros recibimos, ¿sabe lo que hace en nosotros? Produce espíritu en nosotros. ¿Sabe cuál es una de las cosas que produce el rechazo? Baja autoestima. Gente que está con baja autoestima, que a mí nadie me quiere. Y tú te sientes chiquito, te sientes chiquita ante los demás. Y Dios te dice, pero tú eres mi amado, tú eres mi amada. ¿Cuántos se han sentido chiquitos ante otras personas? ¿Por qué? Por el rechazo que recibieron, entonces se sienten menos. Ese es el primer punto, bajo autoestima. Muchas veces tú crees que no eres suficiente para esa persona, o tú crees que no eres suficiente para la sociedad, o no eres suficiente quizás para otras cosas. Tú crees que quizás tú no vales nada porque quizás hay gente más capacitada que tú, hay gente mejor que tú, o te crees menos, o te crees inferior. Pero eso es un espíritu que no viene de Dios, no proviene de Dios. Quizás te han rechazado tanto y el diablo se ha encargado también
de estar martillando a través del rechazo para que tú creas y tú te sientas inferior. Pero Dios te dice, a pesar de todo, de todas las cosas que tú pases, yo siempre medito esto, así estemos bajo las piedras, hasta ahí Dios se va a meter para recogernos. Hasta ahí Dios va a ir a buscarnos porque Dios nos ama. Hermano, Él no abandona a sus hijos. Por eso medita en esta preciosa palabra. ¿Qué pasa cuando te sientes rechazado? Nos involucramos y nos metemos en un mundo que no nos pertenece. ¿Sabe cómo empezó la gente que está ahí afuera? Todo empieza en la niñez. Vienen rechazando a personas, ya son rechazados desde el vientre de su madre, como hablamos al principio. Pasan por tormentos, por tormentas, pasan por fracasos, frustraciones. El rechazo y la frustración son dos cosas que muchas veces envuelven a los cristianos. La frustración, ¿cuál es tu frustración? Yo quiero que pienses, no para amargarte la vida, piensa en la frustración más grande que hoy tú tienes. Ay, no me venga a decir que usted no tiene frustración. Todos aquí quizás tienen una frustración, sea espiritual, sea física o material. Quizás hay una frustración en nuestra vida, pero ¿qué hace la frustración? Por eso Dios nos habla en esta palabra. El hombre y la mujer de Dios no se tiene que sentir rechazado y no se tiene que sentir frustrado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si tú te sientes frustrado, mire, yo le voy a contar en dónde usted se va a envolver. Cuando tú te frustras, lo primero que va a pasar, porque hoy hablábamos una gran verdad, van a ver en el video, van a ver que vamos a subir un video de la escuelita dominical, algo muy lindo que estamos preparando. Pero algo que me llamó la atención de este mensaje que se va a transmitir en la escuelita dominical marcó mi vida y es una realidad. Y Dios me hablaba a través de esta palabra. ¿Qué hace la frustración en las personas? La frustración hace que tú te sientas vacía, que tú te sientas vacío. Cuando tú te sientes rechazado, tú te sientes frustrado, tú te sientes frustrada y te sientes vacío y te sientes vacía. Y como tú te sientes vacío, empiezas a buscar cosas para llenar tu corazón. Y empiezas a afanarte por el dinero, pero al fin de cuentas, cuando te tienes lujo, te compras un auto, te compras un celular, aún así ese vacío sigue en tu corazón y ese dinero no llena tu alma. Por eso después, como tú te sientes vacío, sigues probando otras cosas. Eso hace el mundo. Como no le alcanzó el dinero, siguen probando otras cosas. ¿Qué prueban? Prueban drogas. ¿Qué más prueban? El alcohol. ¿Qué más prueban? El cigarrillo, creyendo que todas esas cosas siguen llenando su vida. Por eso muchos salen a bailar, porque creen que en las fiestas también se pueden alegrar un poco y pueden llenar su corazón. Pero luego al terminar la fiesta, al irse el efecto del alcohol, al irse el efecto de las drogas, ahí en su aposento se sienten vacíos, se sienten sin nada. Cuando quizás muchos creyeron que sí es una realidad. Y quizás tú puedes decir y puedes ver a las personas que no es el dinero, quizás no es el vicio. ¿Cuántas personas necesitan estar con otras personas para llenar su corazón? Y quiero decirte que si tú lidias con eso, estás yendo por un camino equivocado. Porque la persona jamás va a llenar el corazón. Así te brinde todo el amor del mundo, ese amor no alcanza, no es suficiente para llenar el vacío que hay en tu corazón. Por eso medito en esta palabra. El único que puede llenar nuestra vida, el único que complementa nuestra vida, el único que puede encajar y que puede llenar el vacío real que está en nuestro corazón, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Es el que está en nuestra vida. Cuando tú recibiste a Cristo, dice la palabra que tú le aceptaste como su único Salvador y Señor de tu vida y dueño de tu vida. Y como Él entró en tu corazón, entonces tú tienes plenitud de vida. ¿Qué quiere decir plenitud? Que Él lo llena todo, que Él llena todo, que aunque tengas dinero o a ti te falte, tú vas a estar lleno porque Dios está contigo. Que aunque tengas pareja o te sientas que no tienes pareja, el corazón está lleno, tú no necesitas sí o sí estar en pareja, tú no necesitas sí o sí estar con personas, aprobación de personas, porque tú tienes a alguien que llena tu corazón realmente con un amor verdadero. Tú tienes a alguien que realmente te ama, que a pesar de los lujos que tú puedas tener, que quizás intentan
necesitan llenar tu vida y tu corazón no alcanza, porque solamente la plenitud te la da Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos llena de plenitud. ¿Sabe lo que nos dice Dios a través de esta palabra? Déjame que llene tu vida y tu corazón con mi plenitud. Amén. Quizás hay muchos aquí que se sienten vacíos. Quizás aquí, hermano, no es pecado que tú te sientas vacío, porque pasa. Quizás tú sientes que en tu aposento, porque ¿sabe que yo prediqué una vez una realidad aquí en este lugar, hace muchos años? Y es que el hecho que yo esté con personas no significa que no esté solo, que esté sola. ¿Cuántas personas tienen familias, tienen amigos, pero aún así se sienten solos? Están bien acompañados, pero aún así se sienten solos. ¿Y cuántas, hermano? Y por eso meditaba en esta palabra. No se basa en las personas que tú tienes, se basa en que tú tengas a Dios en tu vida. Cuando tú tienes a Dios, tú no te vas a sentir jamás solo. Tú no te vas a sentir jamás sola. Y tú podrás tener a alguien o no a tu lado, pero tú no te vas a sentir solo, porque Dios está contigo. Eso es lo que pasa. Porque hay muchas personas que tienen amigos ahí afuera, que están con 10, con 20, con 30 personas alrededor y están ahí compartiendo y se están alegrando, pero al final, al cabo, ¿y cuántos matrimonios que están con sus parejas, pero aún así se sienten solos? Y tienen a alguien que los consienta, alguien que está a su lado, porque el verdadero amor, el verdadero complemento no lo tiene la persona. El verdadero complemento no lo tiene lo material. El verdadero complemento no lo tiene el mundo. El verdadero complemento no lo tiene el dinero. Lo que tiene el complemento y que nos da plenitud es Dios. Dios nos da plenitud a nuestra vida. Dios le da plenitud a nuestro corazón. Por eso Dios me hablaba en esta palabra. No te sientas jamás solo. No te sientas jamás sola. Quizás sientes que alguien te rechaza, pero no significa que estás solo. No significa que estás sola. Dios te dice, recuerda de donde yo te saqué. Recuerda hasta dónde yo tuve que ir a buscarte para que hoy estés en este lugar. Porque tendrías que haberte fallecido hace mucho tiempo. Te tuvieras que haber perdido hace mucho tiempo. Pero estás acá, no de casualidad ni de suerte. Ni siquiera estás acá por decisión de tus padres. Ni siquiera estás acá por decisión propia. Estás acá porque Dios te eligió. Estás acá porque Dios predestinó este tiempo. Estás acá porque Dios dijo, mi hijo, mi hija, yo lo elegí desde el vientre de su madre. Y está acá porque yo cuidé de él hace mucho tiempo. Porque yo le salvé la vida. Estás acá por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá por Dios. Como bien decía esta palabra, David nos dijo por qué. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Pero sí hay un para qué. Porque todo lo que nosotros pasamos hay un para qué. ¿Sabe que cuando Dios nos forma, Él nos da la forma, Él nos va capacitando? Y todo lo que vivimos no significa que en la formación de Dios todas las cosas tienen que venir color de rosas y todo va a ir a la perfección. No significa que estando en el molde de Dios, en la formación, ay, Dios nos va a dar siempre situaciones buenas y todo es bonanza y color de rosas. Significa que en el proceso que hoy estás viviendo tiene un para qué. El proceso que estás viviendo con tu familia, el proceso que estás viviendo en tu matrimonio, hay un para qué. Pero sé que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida y que no vas a salir herido y herida de esta situación y de este conflicto, porque Dios está en control. Yo quiero decirte que tú tienes que seguir manteniéndote arraigado y cimentado y confiado en el poder de Dios, en que Él te va a sacar de lo que estás viviendo. Si lo hizo una vez, Dios te dice, otra vez lo voy a volver a hacer. Si Dios te sacó una vez del pozo, así caiga, Dios dice, otra vez te voy a ir a sacar. Porque Él es tu Dios, Él es tu Padre. Y nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que no abandona, que no nos desampara. Por eso meditaba en esta palabra. Ese es el secreto de todas las cosas. Poner nuestra confianza en Dios. Prueba esto, pon tu confianza en Dios. ¿Qué significa? Pon tu vida, tu relación. Pon primero en lugar a Dios en tu vida y en toda área de tu vida. Y vas a vivir mejor, vas a vivir feliz. ¿Sabes por qué vas
mejor y feliz. Porque vas a andar dejando de andar estando pendiente de que si te quieren o no te quieren. Si aprueban o no aprueban lo que tú haces. Porque cuando tú tienes tu confianza en Dios y pones en primer lugar a Dios, tú en primer lugar no te sientes desamparado. Tú no te sientes rechazado. Porque tienes un padre que continuamente te dice: hijo mío, yo te amo, hija mía, estoy contigo, hija mía, estoy a tu lado. Y así estés bien con tu familia, tienes a alguien que siga ahí ayudándote, aconsejándote, diciéndote palabras dulces, palabras hermosas, bonitas, porque ese es nuestro Dios. Cuando ponemos en primer lugar a Dios en nuestra vida, hermano, todas las cosas van a salir bien. Pero ese es el secreto, poner a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, Él nos llena de plenitud, hermanos, y vamos a vivir mejor. Y Dios nos va a dar felicidad. Esa felicidad que no lo encontramos en las personas, esa felicidad que no lo encontramos en un buen trabajo, esa felicidad que no lo encontramos en las cosas materiales, esa felicidad que no lo encontramos en el dinero, esa felicidad que no lo encontramos en ningún lado más que solamente en Dios. Así que pon tu confianza en Dios en primer lugar. Y algo que Dios me enseñaba a través de esta palabra es que no hay que perder la fe. Hay que seguir teniendo fe a pesar de los conflictos. Vivir y caminar en fe es eso. Es creer en las cosas que no son como si fuesen. Es creer que a pesar de que esté viviendo un mal momento, yo sé que Dios me va a sacar de esto. Yo sé que es por poco tiempo y es una temporada lo que estoy viviendo. Porque Dios está a mi lado y Dios no me va a desamparar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie. Vamos a estar orando. Vamos a clamar a nuestro Dios. Amén. Y recuerda esta palabra, hay que tener fe hasta el final. Gracias, Jesús. No te sientas rechazado. Yo sé que duele, hermano, sí. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Nos duelen cuando nos rechazan, nos hacen a un lado, hacen diferencias con nosotros quizás. Y no hablamos solo por ser cristianos, lo hablamos por ser padre, madre, hijo, hija. Cuando sientes el rechazo o la indiferencia, o sientes que hay preferencias. Pero esas cosas, hermanos, son cosas que quizás debemos de vivir. Pero Dios está de nuestro lado y debemos ser como David. David aprendió esto. Él dijo que aunque a mí me rechacen, aunque a mí me dejen, yo tengo a alguien. Yo tengo a alguien. Dile hoy a Dios, yo te tengo a ti. Amén. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén esta palabra? Amén. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. A pesar de que tú digas, ay, no lo tengo todo. Me falta el arbolito. Me falta comprarme un celular. Me falta una persona que esté a mi lado, hermano. Yo quiero decirles la verdad, voy a ser franca con ustedes. El hombre que tú buscas, aunque tú estés bien y tú vayas a buscar un novio afuera, una novia allá afuera, esa persona no te va a llenar. Que aunque tú vayas afuera a buscar quizás cosas, lujos, esas cosas materiales, no te va a llenar. El único que va a llenar tu vida y tu corazón es Dios. Y cuando tú tienes a Dios, hermano, no significa que vamos a estar solos en nuestra vida, porque es lo que a Dios le agrada. Lo que voy es que tú tienes que sentir esa llenura de Dios, estés o no estés con alguien, con seres queridos, con personas, estés o tengas o no tengas materiales, cosas materiales, estés o tengas o no tengas el dinero que tú anhelas en tu corazón. A lo que voy es esto, que nada nos puede llenar más que Dios. Vamos a estar orando y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, en esta hora